taller con el tema de introducción al manejo de la ventilación mecánica, ¿sí? Un tema muy importante para todos aquellos que estamos iniciando también en el área de la terapia o aquellos que alguna vez van a tener justamente la oportunidad de entrar a una terapia y encontrarse con un ventilador, ¿sí? No todos somos expertos de buenas a primeras, pero con el tiempo justamente y con este tipo de capacitaciones, con este tipo de talleres que nos van a estar ayudando justamente a fortalecer los conocimientos, bueno, esto nos va a ayudar bastante y espero que verle siempre en las capacitaciones posteriores, puesto que estamos dando recién inicio a esto, vamos a tener más capacitaciones, siempre con la ayuda de nuestro par, que es AI, que tiene bastante información para el personal y estudiantes de enfermería, y con nuestra nueva institución que está colaborando con nosotros, que es Colensi, el Colegio de Enfermería de la Sierra. Y bueno, Arnold, te cedo la palabra, damos inicio a esto. Bueno, quiero preguntar primeramente si se me escucha. ¿Estamos bien? ¿Se me escucha bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Genial. Bien, yo tengo un método de trabajo muy dinámico, muy acorde con lo que se pide especialmente en estos tipos de cursos virtuales, porque no es lo mismo estar en forma presencial que estar haciendo esto en la virtualidad. Entonces me gusta mucho que sea lo más interactivo posible. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que me gusta preguntar e ir haciendo, ir dando la charla y a la vez también ir preguntando de qué es lo que estamos hablando. Y siempre trato de preguntar a las personas que están con las cámaras apagadas, ¿sí? Entonces, traten de mantener sus cámaras prendidas. Me gusta mucho verle a la gente cuando doy este tipo de cursos. Las personas que están con la cámara prendida se salvan siempre, entonces voy preguntando siempre a las personas que están con la cámara apagada. Y por ejemplo, Dailin ya se conectó. Buenísimo, Dailin, un saludo. No sé de dónde nos están viendo. Me gustaría, por favor, que puedan decirme desde dónde nos están viendo. Si nos están viendo desde Paraguay o están en otro país, sería genial poder saber desde dónde. Y si en algún momento entraron en la terapia, es más, si están en la terapia o su intención es, si en algún momento, como lo dijo el licenciado Manuel, entro o me derivan a una sala más compleja, yo poder dominar básicamente lo que es este ventilador. Porque yo creo que le sucedió a más de uno que bueno, a vos te van a mudar a la terapia, ¿sí? Te mudan a la terapia y te encontrás con algo así que le está dando ventilación en forma mecánica, en forma externa a un paciente, ¿sí? Entonces me imagino, no tiene audio, dice. ¿No me están escuchando? Sí, sí se escucha genial. ¿Se escucha? Sí, hay algunos que están con problemas de audio. Tienen que darle en la pantalla, no sé si están viendo desde la computadora o desde el celular, le va a aparecer tipo un icono de auricular en la pantalla izquierda. Del lado izquierdo le dan clic y van a poder activar el audio. ¿Sí? Si es que están teniendo problemas con el tema del audio, esa es la solución. Busquen en la pantalla, ahí creo que algunos están teniendo retorno. Bien, me gustaría poder preguntarle, Dailin, vos que parece que estás de guardia. ¿Estás por ahí? ¿Podés hablar? Sí, buenos días. Yo ¿Cómo soy de estás? México, del estado de México. Tlaxcala. Mucho gusto, Dailin. Decime, Dailin, ¿vos estás en la terapia? No, estoy en hemodiálisis. Hemodiálisis. Sí, genial. O sea, en algún momento podemos dar un curso de hemodiálisis, por ejemplo, ¿verdad? Que nos enseñen cómo utilizar la máquina y cuestiones así que es genial. Pero trabajas mucho dentro de lo que es la terapia, especialmente con los pacientes que están ahí internados, ¿verdad? Sí. Y te interesó este curso y dijiste, me parece que quiero conocer un poquito más sobre el ventilador. Yo creo que si manejas la máquina de hemodiálisis, el ventilador te va a salir un poquito más fácil. A ver, Tere Gutiérrez, ¿cómo estás? Gracias, Daily. Buenas Gracias. tardes. Bien, gracias, Macho. ¿Cómo estás, Tere? Bien, soy de ¿De dónde? México, de Zacatecas. ¿Qué tal, Tere? Decime, ¿vos estás en la terapia? Estoy con pacientes neonatales, estoy en UCIM
y sí manejo, más que nada estoy en un segundo nivel, pacientes, entonces sí estoy con pacientes. Sería una intermedia, o sea, sería una terapia intermedia. Exacto. Genial, buenísimo, buenísimo. Gracias, Tere. Esteban, ¿estás por ahí, Esteban? Te hablo, bueno, en este caso yo soy del Estado de México, de la Ciudad de México. Yo, por desgracia, no me encuentro en un área específica, soy recién egresado. Ya, genial. Entonces vos estás ahí tipo dispuesto a que si te llevan en alguna área, bueno, lo puedas manejar, ¿verdad? ¿Es así? Sí, Genial, buenísimo el interés entonces porque eso habla muy bien de lo profesional que sos, ¿verdad? Porque clásico la gente se muda a una área, le gusta o no le gusta, pero no se capacita, no busca saber más. Y este tipo de cursos con este tipo de organización nos hace encontrar a nivel latinoamericano, vamos a decirle, y podemos ayudarnos de distintas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, yo igual agradezco mucho la invitación que me hicieron el licenciado Manuel, el licenciado Leonard, desde México creo que el licenciado Sebastián, ¿verdad, Manuel? Sí, por eso Sebastián de parte de México justamente con SAI. Genial, buenísimo. Entonces vamos a ir dando inicio de a poquito, teniendo en cuenta que esto es algo básico, ¿sí? Ahí, por ejemplo, Tere me habló de la ventilación neonatal. Nosotros en esta charla, por ser algo de inducción básica, no vamos a tocar la ventilación neonatal, teniendo en cuenta de que el mundo pediátrico o el mundo neonatal es un mundo totalmente aparte. O sea, es totalmente diferente al mundo adulto. No es lo mismo medicarle a un neonato que medicarle a un adulto. En el adulto te puedes equivocar, cargar un poquito más en cuanto a miligramos, pero en el niño vos le cargas de más y le reventas la vena. O le producís un daño colateral, algún daño secundario que es muy difícil de resarcir. En el adulto no. Entonces, vamos a ir dando un pantallazo general de lo que es nuestra ventilación y en qué consiste, cuáles son los datos que yo tengo que manejar, especialmente cuando es una persona adulta. Si en algún momento capaz y toquemos algo neonatal, pero en este caso vamos a hablar de la ventilación en adultos, también teniendo en cuenta, y quiero que sepan ya de entrada, que cuando, y muchos de los médicos que hacen terapia, que son intensivistas, dicen, si tu paciente, si tu usuario llega a esa instancia de necesitar un ventilador mecánico en forma externa, tu terapia ha fracasado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si llega a la instancia de intubarle, ¿sí? Ya estamos hablando de un fracaso médico. Ellos dicen lo que si tu paciente se le intuba es porque hiciste algo mal atrás. ¿Sí? Si llegó al estado de conectarle a un ventilador, entonces, ¿atrás qué se hizo? O sea, esto no es reciente. Que tu paciente llegue a intubarle de entrada es porque atrás, en su vida pasada, algo ya había pasado y no lo solucionaron. Entonces, ya es un fracaso para ellos. Muchos de los médicos dicen, el que le intubes ya es un fracaso en la medicina. ¿Sí? Pero mientras se soluciona ese fracaso anterior, él va a estar conectado a un ventilador, ¿sí? Va a estar conectado a un ventilador y en el transcurso de ese lapso que está conectado al ventilador, entonces se va a tratar de subsanar, ¿sí? La causa que lo llevó a esa intubación, ¿sí? Un paciente con EPOC, un paciente con hipoxia, especialmente los pacientes que estuvieron en época de pandemia. Tengan en cuenta que una de las causas, porque el corazón tiene 1500 formas de morir, vamos a decir en este sentido, 1500 formas. Dijeron, ¿saben qué? No podemos estar memorizando 1500 formas de que el corazón muera. Entonces vamos a hacer lo sencillo, lo que más suena siempre. Y aparecieron las famosas 5T y 5H. Entonces, si ustedes buscan las causas de muerte coronaria, van a encontrar las 5T y las 5H. Y dentro de las 5H van a encontrar siempre la primera, le va a salir hipoxia. ¿Sí? Hipoxia. Una de las causas de muerte coronaria es la hipoxia y esto nos pasó bastante y muchísimo en épocas de COVID, ¿sí? En pandemia, ¿sí? Los pacientes, los usuarios llegaban al hospital con hipoxia leve, moderada y grave. Ya llegaban algunos
en algunas instancias donde ya no podían, era entrar directamente y conectarla a una máquina, a un ventilador, y muchas veces no había. ¿Por qué? Porque no había espacio, ¿sí? Era increíble, era un momento así totalmente dramático, porque vamos a poner de ejemplo, Esteban estaba conectado al ventilador, moría Esteban, ¿sí? Y había un proceso de 10 minutos, o sea, no había ese proceso de yo despedirme de Esteban, hacerle el cuidado post-mortem, no, era Esteban le envolvías y que venga la gente de la morgue, le llevaban, y Dailin, que estaba necesitando de ventilador porque estaba con hipoxia, entraba, ¿sí? O sea, Esteban todavía ni nos había ido y Dailin ya estaba entrando, y era ese el proceso que había durante pandemia, y murieron muchísima gente. O sea, se murió muchísima gente. No se escucha nada, dice María Celia también. María Celia, en el lado izquierdo de tu pantalla, ya sea celular o ya sea tablet o notebook, lo que tengas, sí te va a aparecer un icono en forma de auricular. Le das clic y vas a poder activar tu audio, ¿sí? No sé si Manu le puede escribir en su privado y ver la forma de solucionar. Bien, entonces, nada más en forma de presentación, repito, esto es lo que vamos a dar, o una introducción, va a ser algo básico, pero les va a servir de base para todo. Teniendo en cuenta, atiendan bien lo que les voy a decir ya de entrada, y es pregunta de examen, ¿sí? No es el mismo pulmón, mi pulmón no es igual al pulmón de Esteban, ni el pulmón de Esteban igual al pulmón de Dailin, ni el pulmón de Dailin igual al pulmón de María Celia. ¿Por qué? Porque son de diferentes tamaños, ¿sí? Aquí estamos acostumbrados, y lo digo ahora en la actualidad porque se sigue haciendo, ¿sí? Por más que vos vengas con una información, ellos están metidos de que la misma cantidad de volumen de aire le doy a Dailin, la misma cantidad de volumen le doy a Esteban, la misma cantidad le doy a Lucía, a Juana, ¿sí? Y se manejan así. Entonces no estamos dando una buena terapia de oxígeno a los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se investiga, no se maneja, ¿sí? En algunas terapias he visto acá, por lo menos en el Paraguay, ¿sí? De que sí manejan los estándares y le miden al paciente, porque no tiene nada que ver un paciente alto con un paciente pequeño. No es lo mismo. Entonces ya tengan en cuenta, no es lo mismo y nunca va a ser el mismo pulmón, no va a ser la misma necesidad que tenga uno con el otro. Siempre hay que modificar parámetros. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, se pusieron como estándar. Es lo mismo que cuando hacemos el electrocardiograma, rojo, amarillo y verde. ¿Sí? Rojo, amarillo y verde. La gente memoriza por los colores y no tiene nada que ver con los colores, ¿sí? No tiene nada que ver con los colores cuando hacemos el electrocardiograma, ¿sí? Entonces no memorizamos eso, o lo mismo que vamos a hablar del volumen tidal o el volumen tidal, ¿sí? El volumen en milímetros de aire que metemos a los pulmones, la gente le carga 420 ml de aire que entra al pulmón, y le dan lo mismo a Daile y le dan lo mismo a Esteban, y le dan lo mismo a Manu y le dan lo mismo a Raquel, siempre el estándar, pero no se le estudia a cada paciente, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, de que hay que tratar al paciente en forma íntegra. Es un mundo, Dailin es otro mundo, Judith es otro mundo, Juana es otro mundo, y hay que darle a cada uno lo que se merece, la cantidad de aire que se le merece. Hablando de ventilación, ¿estamos bien? Bueno, vamos a darle inicio de manera que podamos empezar. No me presenté, no tuve la oportunidad de presentarme, soy el licenciado Arnold Martínez, soy enfermero, estoy trabajando actualmente en el Instituto de Previsión Social, ¿sí? De lo que es aquí en el Paraguay, en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas, en el área de urgencias adultos, ¿sí? Tenemos un área que se llama reanimación, en donde tenemos ventiladores, prácticamente una terapia antes de lo que es la terapia general, vamos a decir. Entonces los pacientes que llegan graves, sean del índole que sea, llegan a nosotros les complejizamos al paciente, y posterior a este pasa la terapia ya completa, ya con tubo, ya con una vía central, ya con una sonda, ya con monitorización completa, ¿sí? Entonces eso es lo que yo hago en el Instituto de Previsión Social.
Y trabajo también en el hospital de clínicas, en donde estoy en el área, así como Tere, en el área de terapia intermedia a nivel neonatal, ¿sí? Soy mucho más de los adultos, pero hago también neonatología, ¿sí? Entonces, comparto mucho con Tere el tema de neonatología. Bien, vamos a dar inicio. Disculpen por el alargamiento de inicio. Vamos a dar clic a esto. Tengan en cuenta que cuando hablamos de ventilación mecánica, estamos hablando de una estrategia terapéutica, ¿sí?, que consiste en sustituir o asistir la mecánica ventilatoria que tiene una persona en forma externa a través de una máquina, ¿sí?, mientras la capacidad pulmonar o la causa que lo llevó a este paciente sea solucionada. Y atiendan bien lo que dice el mensaje de abajo. Es una terapia de soporte respiratoria. No es curativa por sí sola. O sea, el hecho de que yo le conecte a un paciente al ventilador no le va a solucionar su problema. Va a solucionar solamente la parte respiratoria momentáneamente. Pero en teoría los médicos, los encargados, ya tienen que ir viendo por qué llegamos a esa instancia de intubar. ¿Cuál fue la causa? Si hay una inflamación, hay una infección, hay una acidosis metabólica, hay algún trauma, es un paciente neurocrítico. ¿Qué es lo que pasó? Por eso nosotros tenemos que intubarle a ese paciente. Entonces, momentáneamente es un soporte respiratorio, pero no es curativa por sí sola. O sea, el paciente no le vamos a solucionar su vida conectándole a un ventilador. ¿Estamos? Y conlleva un montón de cosas más, porque este paciente no se va a mover, este paciente tiene que tener pseudoanalgesia, tiene que tener un sedante, un analgésico, un miorrelajante, que va a hacer que este paciente se quede dormido, un estado de coma, una escala de agitación, una escala de RAS -3, -4, en donde el paciente ni cuando le aspiras no se mueve, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesita un paciente que está conectado a un ventilador. Y se dividen otra vez en un montón de ramas, ¿verdad? Pero repito, no es curativa por sí sola. El ventilador es tonto en manos peligrosas. Y tenemos muchísimos tontos manejando nuestros ventiladores en terapia. Y tenemos muchos tontos médicos y enfermeros manejando el ventilador en la urgencia, y le digo por experiencia porque tengo casos en donde pacientes han muerto por no haberle conectado en su momento o por haber dado volumen exagerado a un paciente que no teníamos que darle. Entonces, encontré una imagen que me pareció muy graciosa, pero te hace mucho pensar, ¿sí? Y dice así, el ventilador es tonto en manos peligrosas. Y vos le contratás a alguien, a un enfermero, a un médico, y le dices, no te preocupes, no pasa nada, es conectar, prender y le enchufas al paciente. Y no es así. Entonces, le pongo esa imagen. No sé nada de plomería, le dice el enfermero. No, tú tranquilo, solo tenés que cortar el agua, le dice. Ahí él tratando de cortar el agua con una tijera. Gente, eso es lo que está pasando a nivel nacional, lo digo aquí por experiencia. Y está pasando, creo que también a nivel internacional. Ojalá y no, pero lo digo yo con propiedad aquí en el Paraguay. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Por alta necesidad que tenemos de pacientes, por alta necesidad que tenemos de enfermeros, por alta necesidad que tenemos de médicos especializados, ¿sí? Hay algunos médicos que vienen de ser médicos de familia y directamente le ponen en la terapia y ellos se quedan así. No sé lo que estoy haciendo. Y es más, encima tienen otra vez la facultad de ir a discutir a un enfermero que trabaja en la terapia y en decirle, no, así lo voy a dejar, porque el médico que me indicó así le tengo que dejar, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que tenemos que mejorar y seguir actualizándonos. Y obviamente nosotros como enfermeros o nosotros como técnicos especializados, ¿sí?, o especialistas en esto, tener la propiedad de decirle, ¿sabes qué, doctor? Esto estás haciendo mal. Este paciente tiene que recibir esto y no esto. Porque vos le estás dando esto y estás empeorando el problema, ¿sí? No estamos ayudando. Entonces, o directamente como suelo hacer yo nomás lo ya manejo el ventilador. Y si viene y me dice, ¿qué onda? Y por esto, estás haciendo mal, ¿sí? Estás haciendo mal. ¿Y por qué modifica? Y por esto, porque estás haciendo mal, pero con argumentos.
Y esto es lo que van a poder hacer ustedes el día de mañana cuando terminemos esta charla. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones que podrían llegar a nosotros en la urgencia, a nosotros en la terapia, en donde estemos? Paciente con insuficiencia respiratoria, ese paciente que ya te llega a la urgencia con las respiraciones tipo boqueante, el paciente que llega con la respiración más o menos así, ¿sí? O con un paciente con taquipnea, el paciente que busca y tiene necesidad de oxígeno, ¿sí? Las respiraciones, por ejemplo, de Kussmaul, especialmente en los pacientes con diabetes o con diabético, que llegan ya con una respiración tipo Kussmaul, la respiración así profunda y después, ¿sí? Esas respiraciones, por ejemplo, son para intubar. Las personas que llegan con, por ejemplo, Glasgow, ¿sí? Por debajo de 8, ya es un paciente con indicación para intubación, especialmente los pacientes que nos llegan bastante, los pacientes con trauma, los accidentes de tránsito. Estas personas llegan con Glasgow, un deterioro cognitivo con Glasgow por debajo de 8, teniendo en cuenta que el valor máximo es del 15, ¿sí? Y vamos viendo valores por valores. Mira, había sido, tiene 8. Entonces, este paciente hay que intubarle, ¿sí? Entonces, por debajo de 8 en la escala de Glasgow, que vayan anotando, les pido que vayan anotando qué significa escala de coma de Glasgow, cómo lo clasifico, qué es lo que tengo que ver en el paciente. Entonces, eso le va a servir bastante. Después, protección de la vía aérea en el caso de que tengamos un paciente neurocrítico, por ejemplo, donde tenemos que proteger la vía aérea. Entonces, es indicación de intubar. Y otras misceláneas, como le dije recién, pacientes que llegan con trauma, pacientes que llegan con coma diabético, pacientes que tienen hipoxia, pacientes con diferentes otras causas, de manera a poder corregir momentáneamente esa dificultad de oxígeno. Siempre teniendo en cuenta, siempre por favor tengan en cuenta que esta terapia respiratoria ayuda a aliviar justamente ese sufrimiento ventilatorio, y otra de las causas es que ayuda a alivianar el sufrimiento de los órganos, ¿sí? El sufrimiento que tienen los órganos. Acuérdense siempre que nuestro cuerpo es un mundo fantástico. El cerebro, cuando se da cuenta de que me falta oxígeno, ¿sí? Ya cuando estamos ahí en la enfermedad grave, en la causa grave, le dice al corazón, ¿sabes qué, corazón? A partir de ahora, ¿quiénes necesitan un oxígeno? Bueno, yo porque soy el cerebro, vos porque sos corazón, vos porque sos pulmón, vos porque sos estómago, vos porque sos hígado, vaso y complementos, ¿sí? Pero a partir de ahora empezás a olvidarte de casos extremos, como por ejemplo, ¿sí? Comienza a enviar menos circulación en los miembros, y es ahí donde nosotros, por ejemplo, encontramos a los pacientes que están en hipoxia o con dificultad respiratoria, con los dedos con cianosis, ese dedo que está con esa coloración tipo púrpura, tipo azul, ¿sí? Es porque tu paciente está en un estado de shock, ¿sí? Shock, y ahí es buscar la causa, si es punto de partida pulmonar, si es punto de partida abdominal, si es un paciente con acidosis, con alcalosis. ¿Por qué está tu paciente con shock? Y es más, les cuento una anécdota nada más. En la terapia van haciendo su recorrido y lo primero que levantan es la sábana. Levantan la sábana. ¿Y qué es lo que ven? Miran el pie del paciente. Y si el paciente tiene los pies azul, ¿sí? Es un paciente que está chocado. Es un paciente que está con dificultad de circulación. Es un paciente que probablemente tenga, ¿sí? Una dificultad respiratoria densa, una causa que no se está pudiendo corregir, y es un paciente chocado, es un paciente grave, ¿sí? Este se va a ir, dicen los médicos. Este se va a ir, este se va a ir, este se va a ir, dicen. ¿Y por qué? Y porque ven los pies azules.
¿Sí? Ellos por simplemente ven los pies azules ya dicen, ah, mira, este se va a ir, este también, este también. ¿Sí? Y yo creo que de ahí me va a dar la razón porque suele ver pies azules ahí en los pacientes que están chocados, especialmente los que se hacen diálisis y compañía, ¿verdad, Dailin? ¿Suele ver muchos pies azules, Dailin? ¿Sí? Bueno. Sí, porque más allá de eso tienen más patologías, ¿no? Así mismo. Y tiene muchas más causas que están ocasionando esto. Bien, sigamos. Estos instrumentales ustedes ya lo conocen, seguramente en algún momento de su formación lo habrán dado. Son los conjuntos de equipos e insumos que necesitamos para una intubación. Estamos hablando de tubos de diferentes diámetros. Estamos hablando de una bolsa válvula mascarilla o el famoso conocido ambú. ¿Sí? Estamos hablando del equipo suplementario para darle oxígeno. El equipo de laringoscopio con diferentes tipos de palas. Estamos hablando de una mascarilla, por ejemplo, en el caso de que no podamos ponerle un tubo traqueal. Estamos hablando de nuestro estetoscopio, fonenoscopio, como quieran llamarlo, nuestra mascarilla con reservorio, guantes y demás. Bueno, vamos a ir entrando un poquitito más sobre lo que es nuestro tema. Y vamos a hablar sobre lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 1, hipóxica o hipoxémica. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta de que el paciente que te llega a la urgencia, a la terapia, donde sea, que tenga la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o que esté saturando por debajo de los 90%, es un paciente que necesita un soporte de oxígeno, que lo puedo dar con mascarilla, que le puedo dar con cánula, que le puedo dar con un equipo Venturi, con una mascarilla tipo CPAP, ¿sí? Pero si el paciente igual al darle este suplemento de oxígeno no mejora, ¿sí? No mejora, ya le puse su canulita de oxígeno a 3 a 4 litros por minuto y al pasar 5 a 20 minutos este paciente sigue con esa dificultad, sigue desaturando. ¿Sí? Sigue con su... ¿Y dónde voy a encontrar estas informaciones? En una gasometría arterial, ¿sí? En una gasometría arterial es donde yo voy a encontrar estos valores que me van a servir y poder determinar. Entonces, directamente cuando entra un paciente en la urgencia es inmediato, hay que hacerle una gasometría, ¿sí? De manera a poder determinar cómo están los gases, si hay una acidosis, si hay una alcalosis, si es respiratoria o si es metabólica. ¿Sí? Entonces, de entrada, siempre tengan en cuenta, entra paciente con posible dificultad respiratoria que ya te vienen avisando, te va a llegar un paciente, entonces voy a preparar para hacer una gasometría. ¿Sí? La gasometría es inmediata, le ponen la gotita de sangre y ya te sacan los parámetros que te indican cómo estamos de gas. ¿Sí? Si tenés una acidosis, si tenés una alcalosis, ¿sí? Y te va a indicar qué es lo que tenés que hacer. Siempre tengan en cuenta su presión parcial de oxígeno menor a 60, y este se maneja de 60 a 90, 60 a 80, si es normal. Si está por debajo, entonces un paciente que posiblemente está hipoxémico. O, en todo caso, si le estamos monitorizando a un paciente que persiste esa desaturación por debajo de los 90. A pesar de que yo ya le di oxígeno a través de mascarilla, a pesar de que yo ya le puse su cánula nasal, a pesar de que yo ya le puse la mascarilla, está sufriendo. Y no solamente él, los órganos están sufriendo. Y acuérdense que tenemos un órgano tóxico por excelencia. A ver, la pregunta de examen, ¿cuál es el órgano tóxico por excelencia? A ver, Judith, Jenny, Lilian, Lucía, Raquel, ¿cuál es el órgano tóxico por excelencia? A ver. Tere, Juana, Ivette, Marisela, Juana, Miguel, María. ¿Cuál es el órgano tóxico por excelencia? Si no me contestan, yo siento de que se conectaron y están haciendo otra cosa. ¿Puede ser el páncreas? No. No El riñón. Sí. El riñón. No. El órgano, ya le digo ya, pero presten atención. El órgano tóxico por excelencia que no puede dejar de recibir circulación, oxígeno y el sustrato oxidativo que comemos nosotros, azúcar,
carbohidratos es el cerebro. ¿Sí? Repito, el cerebro es el órgano tóxico por excelencia. ¿Sí? No puede dejar de recibir circulación. Y cuando deja de recibir circulación, este dice, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, apaga todo, nos vamos. Y se desconecta. Y a eso es lo que no queremos llegar. ¿Sí? Porque llega a un punto en donde el cerebro dice, ¿sabes qué? Ya está, ya cumplimos, nosotros hicimos el aguante, aguantamos todo mucho tiempo y bueno, se me apaga. Y es donde el paciente sufre un paro, deja de respirar, deja de latir, comienza a entrar en shock que ya no es compensable, un shock descompensado, que es difícil de revertir. Un paciente que ya aguantó mucho tiempo, especialmente los pacientes que llegan con trauma, un paciente que está sangrando, sigue sangrando, no le encuentran la causa, entonces el cerebro dice, ¿sabes qué? Ya está. Ya aguanté, ya hice el aguante, porque el cuerpo tiene la forma de sustituir, mantener el equilibrio. Pero cuando este ya sobrepasa el tiempo, dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa, yo me apago y se apaga. ¿Sí? Entonces nunca lo olviden, cerebro es el órgano tóxico por excelencia. Necesita circulación, necesita oxígeno, necesita glucosa toda la vida. Desde que estamos en la 5ª semana de gestación, ya hay una comunicación directa entre el corazón y el cerebro. Ya le están enviando circulación. ¿Sí? Y no para nunca hasta que dejemos de respirar. Entonces, nunca lo olviden. Órgano tóxico por excelencia, cerebro. Y el siguiente es el corazón. Y así vamos a ir poniéndole uno a uno. ¿Sí? Pero ya hay una comunicación. Y este no puede dejar de recibir en ningún momento. Por eso el paciente que está con esta dificultad respiratoria viene así un poco desubicado, no entiende qué es lo que está pasando, dónde me están llevando y dónde está mi familia, siente que va a morir. Y claro, porque el cerebro va comunicando al cuerpo de que esto está pasando. Y es lo que pasaba, gente. Era terrible. En época de pandemia era la cosa más triste que veíamos. ¿Por qué? Porque el cerebro iba comunicando al abuelito, al papá, a la mamá, a los jóvenes que morían, de que se iban a morir. Entonces ellos ya entraban con el coeficiente, con la cabeza pensando, yo me voy a morir. ¿Por qué? Y porque me falta oxígeno. Imagínense morir por falta de oxígeno. Era tremendo lo que pasaba. ¿Sí? Entonces, momentáneamente vamos a hacer o vamos a brindar este suplemento a este paciente. ¿Qué es lo que vamos a observar en el paciente? Primero, esa dificultad respiratoria, esa fatiga, o la famosa taquipnea, o dificultad, por más que abra la boca, el aire no le entra, no entra aire. Me decía uno de los pacientes en época de pandemia, le tenía 15 litros por minuto por mascarilla con reservorio, no me llega el aire. O sea, por más que yo intento meter el aire, no me llega, me desespera. ¿Sí? Y el cuerpo trata de suplir momentáneamente. Por ejemplo, comienza la taquicardia, comienza a aumentar la presión arterial de manera que haya mayor circulación de lo poco de oxígeno que tenemos, ¿sí? Entonces hay fatiga muscular. Llega un momento donde ya los pacientes están respirando y se cansan, se desconectan, ¿sí? Especialmente también los pacientes con asma, con una emergencia asmática, por ejemplo, los pacientes asmáticos llegan a un momento donde ya no pueden emitir ni siquiera una palabra y se cansan y se van apagando a poquito, ¿sí? Una taquipnea mayor a 35 respiraciones por minuto, cianosis. ¿Y dónde vamos a ver cianosis? Especialmente en las puntas de los dedos, ¿sí? A nivel peribucal, ¿sí? A nivel de lo que es nuestras orejas, ¿sí? Se nota esa coloración azulada, ¿sí? Vamos a empezar a utilizar nuestros músculos accesorios del cuello, perdón. Vamos a empezar a tener aleteos nasales en los niños y Tere me va a dar la razón que cuando están con dificultad respiratoria en el niño, en la criatura, en el recién nacido, por ejemplo, se nota mucho el tiraje abdominal. Ya le voy a mostrar en una imagen cómo es. Entonces, más o menos es así. Vamos a empezar a ver cianosis en los miembros, la mano azulada, los pies azulados, con retorno capilar mayor a 2 segundos. ¿Y cómo yo hago el retorno capilar? Aprieto la uña, lo sostengo por unos segundos, lo suelto y
veo qué tan rápido otra vez esta circulación capilar llega a mí. Si es mayor a 2 segundos, por ejemplo, yo ahora lo hago, lo aprieto, lo suelto y 1, 2, menor a 2 segundos tiene que ser el retorno capilar. Si este se retarda y aprieto y lo suelto, 1, 2, 3, 4, 5 y no se retorna esa coloración rojiza que tiene que tener el dedo, entonces estamos con una mala circulación. Y si a los dedos no le está llegando circulación, quiere decir que a nivel central sí. Entonces ya estamos con un posible shock. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinar qué tipo de shock, porque existen distintos tipos de shock. Sí, shock distributivo, shock hipovolémico, shock anafiláctico y un montón de shock más que podemos ver en otra clase. Esto es lo que vamos a ver en el paciente. Paciente con la mano a su lado. Después vamos a empezar a utilizar lo que son las fosas nasales, ¿sí? El aleteo nasal, se va a expandir un poquito más la capacidad de entrada del aire, pero de igual manera la paciente o el paciente siente esa necesidad de oxígeno. Después también vamos a notar el famoso tiraje abdominal, que es más o menos así como le estoy mostrando en la imagen. El paciente respira y se ve ese tiraje abdominal. No es normal su capacidad de expansión a nivel abdominal y se ven esto, se ven las últimas costillas, vamos a decirlo. Sí, este es el famoso tiraje abdominal. El paciente respira rápido la criatura y tenemos este famoso tiraje abdominal. Es indicativo de que el paciente tiene que recibir un suplemento de oxígeno. Bien, preguntas, dudas, acotación. ¿Estamos bien? Súper. Sí, todo bien. ¿Estamos bien? Estoy hablando muy rápido, muy lento. ¿Estamos entendiendo? Sí, súper bien. Súper bien. Genial. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Aparte, obviamente, el uso de los músculos accesorios. El famoso, el que llega con el cuello distendido. Los pacientes que están con dificultad respiratoria tienden a usar este músculo accesorio del cuello. ¿Sí? Todo bien, me dice Iván. Bueno, yo estoy revisando también los mensajes. Si no quieren hablar, igual me gustaría que hablen. ¿Sí? Pero puedo revisar también los mensajes. Bien. Entonces, es una terapia de soporte respiratoria. Lo vuelvo a subrayar, lo vuelvo a indicar. No es curativa por sí sola. O sea, que yo le conecte al ventilador. Ya se curó. No. A este paciente hay que tener profilaxis de úlcera, porque el paciente está mucho tiempo en la cama. En algún momento se van a empezar a formar las famosas úlceras por presión. ¿Sí? Entonces, eso yo lo tengo que cuidar. ¿Sí? Tengo que cuidar la piel del paciente. Este paciente se tiene que nutrir. Obviamente yo no va a poder comer por la boca. Voy a tener que empezar a darle por sonda nasogástrica lo que necesita. Por ende, tiene que también recibir evaluación de un nutricionista que le va a decir, esto es lo que necesita él mientras que está conectado a un ventilador. Entonces se le envía por sonda a través de nutrición entera. Después, este paciente tiene que tener una buena pseudoanalgesia, tiene que tener buena sedación, no le tiene que doler al paciente. ¿Sí? Aparte de eso, miorelajantes, tiene que tener un buen control de glucemia, teniendo en cuenta de que es grave para los pacientes tener la glucosa por debajo de los 70, no solamente para los órganos, para el cerebro es grave. ¿Sí? La gente le suele conectar a su paciente y se olvida. ¿Sí? Ya está conectado al ventilador, no importa. Sí importa. El paciente se tiene que nutrir, el paciente tiene que comer. ¿Sí? Y la gente se olvida, piensa que porque está conectado a un ventilador ya no le tiene que dar de comer. Y pasan horas, 24, 32, 48 horas sin comer. Y vos le controlás el azúcar, la glicemia o la cantidad de azúcar a nivel capilar. Y este paciente tiene 50 miligramos de decilitro de azúcar. ¿Qué es indicativo de esto, compañero? ¿Qué pasa si mi azúcar o mi glicemia está por debajo de los 70? A ver. ¿Qué pasa? ¿Estoy bien o estoy mal? Ahí Daily usa mucho porque ya le tiene que controlar a la par. Cada media hora creo que le controla. No sé cómo es muy bien ese tema. ¿Qué pasa si la glicemia está por debajo de lo normal?
¿Estamos bien? ¿O le estamos dando una mala terapéutica al paciente? Lucía, Lilian, Juana, ¿estamos bien o estamos mal? Estamos mal, ¿sí? Siempre pongan la línea de y marca a la glucosa en sangre por debajo de 70, nunca pasen, ¿sí? Siempre tenemos que estar por encima de los 70, 100, 110, 120. Y obviamente después también ya es peligroso. Siempre los extremos son peligrosos, ¿sí? Pero manejamos que de 90 a 100, 90 a 110 puede y debe de estar bien paciente. Por debajo de 70 es peligroso a nivel neurológico. Es por eso que los pacientes que entran, por ejemplo, por hipoglucemia, el paciente está así. Vos le hablas y está totalmente desconectado. ¿Por qué? Porque el cerebro dejó de recibir lo que tiene que recibir siempre. Oxígeno y glucosa. El 70, si no es más por ciento de glucosa o de carbohidratos que ingresa a nuestro cuerpo va al cerebro. ¿Sí? El cerebro es un órgano que consume glucosa y le tenemos que dar glucosa y no tiene que estar por debajo de 70 porque es peligroso a nivel neurológico. Es por eso que, repito, los pacientes que están hipoglucémicos no se van a despertar nunca porque no tienen combustible. Vos le das un poquito de azúcar y tipo que parece se despiertan. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Sí? Entonces, el paciente hay que controlar la glicemia, el paciente se tiene que nutrir. Por eso dice que no, es una terapia curativa por sí sola. Este paciente netamente tenemos que cuidar el tema de los trombos. O, Tere, ¿levantaste la mano? Sí, maestro, hay la importancia de que estemos bien establecidos. Tere, ¿querés decir algo? Sí, ¿me escucha, maestro? Se te escucha muy al fondo, Tere. Ah, ok, entonces ahorita le escribo. No sé si estás hablando por auricular. O podés escribir, Tere, igual no hay ningún problema. Genial. Bueno, después, ¿qué más tiene que recibir nuestro paciente? Después tiene que recibir monitoreo hemodinámico. Este paciente tenemos que manejar el tema de los monitores, qué es lo que nos marca, qué significa la frecuencia respiratoria, qué significa la frecuencia cardíaca, por qué tiene que estar dentro de los parámetros normales, qué significan los gráficos, porque la gente mira la frecuencia, mira los números, pero no miran los gráficos, qué significa la saturación, qué significa esa línea que nos marca la saturación, qué significa, que busquen un poco qué significa plestimografía, si es que ya lo conocen o si no lo conocen, sería genial que lo puedan manejar. ¿Sí? Tengo mala recepción, dice Ter, genial. Entonces, vuelvo a repetir, que yo le conecte al ventilador no es todo, ¿sí? No significa prácticamente nada. Este paciente necesita un montón de cosas más, mucho más, porque este paciente yo le tengo que mover, le tengo que bañar, le tengo que higienizar, le tengo que hacer su goteo de sedación, le tengo que controlar la glicemia, le tengo que nutrir, ¿sí? Tengo que controlar el monitor, tengo que ver que se estén haciendo las indicaciones a horario, ¿sí? Un mundo de cosas, ¿sí? Entonces no es fácil tener un paciente monitorizado, ¿sí? Es más, para la gente que hace terapia, les encantan los pacientes que están intubados porque el paciente no te molesta, no habla, no hay contacto con los familiares de afuera, no hay mucho bullicio, solamente los que están ahí es un mundo totalmente aparte. Y es cierto, te acostumbras a eso. Y después ya no querés tener pacientes normales. Pacientes normales me refiero a estos pacientes que te molestan, me quiero ir a orinar, quiero comer, me quiero mover, se le cayó toda la sábana y un montón de cosas más. Entonces, a la gente que hace terapia nos gustan los pacientes que están intubados, pero es un mundo. A ver. Multidisciplinar. No sé si esto me dijo Tere o... disculpe, de ahí la importancia de que haya un equipo multidisciplinario y no dejar a un lado la importancia de la nutrición, ya que un paciente no puede estar en ayuno por más de 24 horas. Y en neonatos la importancia de la glucemia es excelente, excelente lo que dice. Si no se empiezan a desencadenar varias patologías, si todo va de la mano con la glucosa, si todo va de la mano con la glucosa, no le controlas bien la glucosa, o si hay una baja, y especialmente en neonatos, ¿sí? Especialmente neonatos, o sea, todo el mundo, para todo, la glucosa en sangre no tiene que pasar debajo de los 70, es peligroso
a nivel neurológico y mucho más para la criatura que se está formando en cuanto a esto, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar especialmente en esta clase sobre lo que es la ventilación asistida controlada. Y vamos a hablar, hay diferentes modalidades de ventilación, diferentes, por presión, asistida controlada, CPAP y un montón de cosas más. Pero de lo que vamos a hablar hoy, el que más se utiliza a nivel nacional y a nivel mundial es el famoso por volumen o por presión. Les asistís en forma asistida controlada por volumen o por presión, ¿sí? Y el que más se utiliza otra vez entre ellos dos es por volumen. Entonces nosotros vamos a hablar hoy sobre lo que es la ventilación asistida controlada por volumen. Entonces la mayoría de los pacientes, si no es todo prácticamente, se puede ventilar por asistida controlada por volumen, asistida controlada por presión o CPAP, que es una ventilación ya de soporte cuando sentimos de que este paciente ya tiene que despertar. ¿Sí? Una presión continua que le da al paciente mientras este se va despertando. ¿Sí? ¿Qué significa asistida controlada? Asistida es cuando el paciente en un momento determinado que está con nosotros tiene la necesidad de que se le envíe más o se despierta porque ya terminó los goteos de sedación y este tiende a respirar. Entonces, ¿qué hace el ventilador? Detecta esto y le ayuda, por eso es asistida. ¿Sí? Y controlada es cuando el paciente está bien sedado, buen estado de coma, ¿sí? Entonces él lo maneja, es controlada, la ventilación es controlada en base a los parámetros, en base a todo lo que nosotros le vamos poniendo en forma de que el ventilador le vaya dando lo que necesita, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a hablar sobre lo que es la respiración o la ventilación mecánica asistida controlada por volumen y vamos a ir viendo cómo hacer. A partir de ahora sí necesito toda la concentración de ustedes. Me encantaría que puedan prender su cámara porque vamos a ir viendo cuáles son los parámetros que tiene cada uno. De manera que el día de mañana, cuando ustedes se quieran tatuar algo, puedan tatuarse cuáles son los valores que tienen que ponerse, a ponerle a cada uno del ventilador. Por ejemplo, si Xiaomi 21, que no sé quién es, se quiere accidentar mañana, él se va a tatuar. Mira, necesito que me pongan volumen tidal tanto, frecuencia respiratoria tanto, PIT de tanto. Entonces, la persona que le va a revisar, mira, pues ya se puso todo, ya se programó todo el ventilador, él acá por la piel. Eso, por ejemplo, va a ser un buen tatuaje, ¿sí? De manera que el que le recibe ya va a entender qué es lo que quiere, ¿sí? Es una broma nada más, pero no pasa de ser una buena idea. Bien. Programación por volumen. Estas son las variables o los parámetros que nosotros vamos a modificar en un ventilador cuando hablamos de volumen. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos de manera que podamos entender, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el volumen tidal o el volumen corriente de oxígeno en mililitros que yo le voy a ir pasando. Entonces, volumen tidal es la cantidad de oxígeno que le voy a pasar a este paciente, que multiplicado con la frecuencia respiratoria que le voy a poner, me va a dar la cantidad de litros por minuto que voy a estar respirando yo, ¿sí? Volumen tidal, volumen tidal, le dicen en inglés, y volumen tidal o la cantidad de oxígeno que voy a ir asumiendo a este paciente. Genial, gracias Xiaomi, gracias Dailin, gracias Esteban, que usted está prendido ahí con la cámara. Luego vamos a hablar lo que es el PIT o la presión positiva al final de la respiración, que es ese volumen residual que le dejamos a los alveolos de manera que este no se colapse. Imagínense un globo cualquiera. ¿Qué pasaría si yo le cargo agua a este globo? Se va a inflar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo le saco completamente el agua que tenía ese globo? ¿Qué pasaría? A ver, me dan una idea de qué pasaría si le saco completamente el... ¿Qué pasaría con el globo? Si le saco completamente el agua.
Te colapsa. se colapsa, ¿sí? Se pega, ¿sí? No te sirve un alveolo que está colapsado, ¿sí? Entonces, la PIP o la presión positiva al final de la respiración o la aspiración, ¿sí? Entonces nos sirve de manera que quede ese un poquito de agua, de aire, porque estamos hablando de aire, de manera que este alveolo no colapse, no se quiebre, ¿sí? Voy a ver si volumen tidal es igual al volumen corriente. Sí, es igual al volumen corriente. ¿Sí? Le pueden decir de diferente forma, volumen corriente, volumen tidal. Sí, es igual. Entonces ese es el PIP. El disparo o el famoso trigger, ¿sí? Le dicen de diferentes formas también disparo, trigger, como quieran llamarlo. ¿Sí? En las máquinas suelen aparecer como trigger. Es la capacidad que tiene la máquina de detectar. Por ejemplo, vamos a ponerle otra vez Xiaomi. ¿Cómo te llamas Xiaomi 210611? Para aclarar, perdón, yo estoy viendo desde mi computadora y mi teléfono. Yo soy Perfecto. Miguel, Miguel, un gusto, Miguel. por eso. Vamos a poner, Miguel, que a vos te estamos intubando, o sea, que ya estás intubado. ¿Sí? Y en algún momento de la historia tuya intubado, te despertás, ¿sí? Entonces, te despertás y sentís que estás, no sé, en algún lado y necesitas de aire. Entonces, cuando vos necesitas el aire, ¿para qué sirve el disparo trigger dentro del ventilador? Para que él, si llega a Miguel necesitar aire, al hacer esto, fuerza, el ventilador lo va a detectar. Y al detectar, se va a abrir la válvula inspiratoria y le va a enviar aire, de manera que él no se sulfure, no se desespere. Porque acuérdense que él se va a despertar, va a hacer esto, ¿sí? Y al hacer esto, nosotros ejercemos presión positiva a nivel interno, ¿sí? Y la máquina lo va a sentir. Y tiene que sobrepasar cierta cantidad de presión, que lo vamos a ver enseguida, cómo modificar. De manera que si él pasa esa cantidad de presión que nosotros ya le modificamos, la máquina se va a abrir de manera a darle lo que él necesita. Y ahí justamente viene la palabra asistida. Le va a asistir a él. ¿Estamos bien? Ese es el disparo. Esperen que voy a tomar un poquito de agua porque... Luego estamos hablando de lo que es el famoso FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno. ¿Me pueden decir cuánto de oxígeno tenemos en el ambiente? A ver. 21%. 21%. ¿Y el resto qué es? El resto de lo que respiramos, ¿qué es? Nitrógeno. El 78% de lo que tenemos en el ambiente es nitrógeno. ¿Sí? Por eso es 21%. 78% es nitrógeno. El 21% es oxígeno y el 1% es otros gases. Entre los gases que salen del aire, los gases industriales y un montón de gases más que salen. ¿Sí? El 78% de lo que respiramos, de lo que tenemos en el ambiente es nitrógeno. ¿Sí? Por eso queda 21% de oxígeno, que es lo que tenemos en el ambiente. ¿Estamos bien? Vamos a hablar también del nitrógeno enseguida. Y que hace a nivel pulmonar, a nivel alveolar. 21% es el FiO2, pero yo tengo la capacidad de que en el ventilador lo pueda ajustar. O sea, yo le puedo dar 100% de FiO2 a ese paciente, o sea, 100% de oxígeno de manera a poder ayudarle de entrada. Este paciente ya estaba mal, está hipoxémico, está en hipoxia, entonces vamos a darle 100%. Yo o ustedes o el médico puede decidir darle 30, puede decidir darle 40, puede decidir darle 60, 70, el que ustedes quieran, pero siempre teniendo en cuenta la gasometría, ¿sí? Siempre que van a ajustar la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, siempre tengan en cuenta de que va de la mano con mi gasometría. ¿Sí? Entonces yo le alzo a 100% y si mi paciente mantiene la saturación 98, 100%, entonces quiere decir que no le hace falta esa cantidad de oxígeno, teniendo en cuenta que el oxígeno también es peligroso. ¿Sí?
Si yo le doy 100%, hay algo que se llama biotrauma. Búsquenlo, guárdenlo. Biotrauma. ¿Sí? ¿Qué significa? Le doy demasiado oxígeno a este paciente, haciendo que a nivel alveolar saquemos toda la cantidad de nitrógeno. Y hay algo que se llama desnitrogenización. ¿Sí? Le saqué todo el nitrógeno que había a nivel alveolar, le llené de oxígeno. ¿Y qué pasa con este alveolo? Colapsa. ¿Sí? Entonces, no queremos llegar a eso. Por eso es importante de que si iniciamos con un paciente al 100% FiO2, con la gasometría que le hacemos cada momento, ¿sí? Vayamos bajando, de manera que solamente le demos lo que necesita ese paciente. Entonces, nunca, nunca, nunca dejen por más de 2 a 3 horas a un paciente al 100% de FiO2. Este paciente hay que regularle. ¿Y cómo le vamos a regular? Mirando la saturación, mirando la gasometría, especialmente la presión parcial de oxígeno, que debe estar entre 60 y 90. Si está por debajo, entonces sí, mantengámosle. Pero si está dentro de los valores normales, hay que ir bajando. ¿Sí? Por eso la gasometría se hace en cada turno, de manera que ir modificando los parámetros del ventilador, ¿sí? E ir bajándole y dándole lo que siempre respiró, que es un aire al 21%. Entonces le voy a bajar a 80, ahora en mi turno, después en el siguiente turno la vamos a bajar a 60, después en el siguiente turno la vamos a bajar a 40, a 30, y quién sabe, en algún momento ponerla a 21%. ¿Sí? Dejarla a 21%. ¿Por qué? Porque no necesita o capaz y la causa no es ventilatorio. O sea, no es un paciente con tuberculosis, no es un paciente con COVID, no es un paciente con EPOC, ¿sí? Entonces es un paciente que no tiene un problema pulmonar, tiene un problema neurológico o otros problemas, pero no es un problema pulmonar. Entonces le puedo bajar a 30, le puedo bajar a 21% y lo tolera y te va a saturar bien. Entonces siempre va de la mano con la gasometría o con los estudios que le voy haciendo. Luego vamos a hablar de lo que es la relación IE o la relación inspiración-expiración, que también va de la mano con lo que es la frecuencia respiratoria. Les pregunto yo, ¿cuántas veces respira un adulto en un minuto? A ver. Generalmente de 14 a 17. Generalmente de 14 a 17, pero depende mucho depende de muchos factores. Por ejemplo, ustedes son de México, ¿verdad, Miguel? De Paraguay. Paraguay. No es lo mismo un paciente de Paraguay que un paciente que vive en Bolivia, en La Paz. No es lo mismo un paraguayito o un paraguayo que un paciente que vive en México, sobre o encima de lo que es el límite normal sobre el nivel del mar. Esteban, vos me dijiste que sos de la Ciudad de México. ¿A cuánto están del nivel del mar? Perdón, mar. A 3100 metros más o menos. 3100, por encima de los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en los laboratorios que se le hace a un paciente que vive por ahí, sí, va a ser totalmente diferente. O sea, ellos tienden a respirar un poquito más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque hay mucha presión o es diferente la capacidad de absorción de oxígeno. Obviamente ellos ya están acostumbrados, pero un paraguayo que va a jugar a Bolivia le cuesta un montón adaptarse a ese cambio de presión. Es por eso que le dificulta respirar al jugador de fútbol que cambia de estar de tantos metros sobre el nivel del mar a estar por encima, a estar en altura, porque el 21% siempre es oxígeno, pero la presión es diferente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, es diferente. Entonces, tengan en cuenta que hay factores que hay que tener en cuenta. Bueno, esa es la respiración, o sea, la relación y es la relación que hay entre la inspiración, o sea, cuánto le voy a dar de inspiración y cuánto tiempo le voy a dar de expiración, teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria y el flujo inspiratorio, que ya vamos a ir viendo de a poquito mientras vamos configurando nuestro ventilador. Bien, vamos a hablar entonces uno de los primeros, el volumen tidal. Y acá le voy a necesitar a todos. Acá es donde nosotros vamos a sacar el próximo tatuaje que nos vamos a hacer en el brazo, en el pecho, en donde sea. ¿Sí?
Acá es donde tengan en cuenta, y vuelvo a repetir y lo que le dije al inicio. ¿Sí? Esta es la fórmula que se utiliza para sacar el volumen que le vamos a dar a cada paciente. No es una única fórmula, ¿sí? Hay otra fórmula que es la fórmula del peso predicho que se utiliza especialmente en los pacientes que están con un distrés respiratorio, ¿sí? Pero si hacemos una comparación, la misma fórmula sale, o sea, el resultado es el mismo prácticamente, ¿sí? Se complican un poquito más en la siguiente fórmula, pero prácticamente sale lo mismo, ¿sí? Entonces pueden llegar a utilizar. Este es un paciente sin distrés respiratorio agudo. O sea, cualquiera de nosotros hoy y ahora que están viendo este curso va a poder hacer esta fórmula. A ver, le voy a utilizar a Judith. Judith Rojas, ¿estás por ahí, Judith? Sí, estoy en el trabajo, Ahí está en pero el estoy trabajo. escuchando. ¿No podés hablar, Judith? No, pero sí estoy escuchando. Perfecto. Vamos a utilizar la otra. Gracias, Judith. Lucía González. Lucía González, ¿estás ahí? No me dejen hablando solo. Lucía, Juana, María José, Lilian. ¿Están ahí? Encima de que estoy hablando con los hombres y Dailin lo que está representando a la mujer. Vamos a hacer con Dailin. Dailin, ¿cómo estás? Bien. Dailin, te vamos a hacer para tu próximo tatuaje. Necesitamos hacer la fórmula. ¿Cuánto medís, Dailin? 1,58. 1,58. Entonces, ¿qué es lo que dice esta fórmula? Para que te demos a vos la cantidad de oxígeno que tus pulmones necesitan. Atiendan bien lo que les voy a contar. No tiene nada que ver el paciente obeso con el paciente que es flaquito, que tenga la misma estatura. O sea, cuando entra un paciente que es obeso, el pulmón es chiquitito igual siempre. O sea, que yo sea gordo no quiere decir que mis pulmones también engordan, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? No engordan los pulmones, ¿sí? Es igual y siempre por eso se utiliza la talla. Nosotros utilizamos la talla, no el peso, ¿sí? Y utilizamos una fórmula para sacar el peso ideal de acuerdo a la talla. Eso es lo que vamos a hacer con Dailin ahora. Me dijiste que tenés 1,50, Dailin. ¿Está bien? 1,58. 1,58, perdón. 1,58. Entonces, en el caso tuyo va a ser 1,58 por 2, o sea, va a irse UPA. O sea, ¿qué quiere decir? Perdón, me salió el guaraní. Nosotros tenemos dos idiomas acá. Me salió el guaraní ahí de repente. 1,58 por 1,58. ¿Cuánto da? 2,49. 2,49. Eso vas a multiplicar vos por ser mujer por 21,5. 53,6. 53,6 es tu peso ideal. ¿Cuánto tenés de peso ahora, Daily? 51. 51, o sea, pues estás por debajo de tu peso ideal, ¿sí? Pero tu peso ideal, de acuerdo a esta fórmula, es 53, o sea, puedes subir 2 kilos más, seguir comiendo, Daily, no hay problema con eso. Bueno, entonces, 53 es el peso ideal. Vayan haciendo, le voy a preguntar después a Esteban, le voy a preguntar después a Miguel. Vayan haciendo su fórmula de manera que cada uno maneje el volumen que le corresponde, ¿sí? Entonces, es talla por metro al cuadrado, en el caso de que seas mujer por 21,5 y si sos hombre por 23. Y te va a dar tu peso ideal. Y ahí ustedes van a decir, ah, mira, estoy gordo. Ah, mira, estoy flaca, ¿sí? ¿Estamos? Ese es el peso ideal que podemos utilizar cuando quieran. Eso vamos a multiplicar por la cantidad de 6 a 10 ml de aire, de acuerdo al kilogramo de peso ideal. Como promedio, siempre se utiliza 8, ¿sí? Pero por ser un curso demostrativo, vamos a multiplicar por 6. A ver, multiplicamos un poco, Dailin, lo que te salió por 6. 321,6. 321 de volumen tidal o de volumen corriente es lo que te corresponde a vos
o a tus pulmones y no te va a pasar nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá en el Paraguay y qué es lo que pasa en otros países? Que ya viene configurado la máquina en 420. 420. Y vos tenés que recibir 321 nomás. Porque esa es la capacidad pulmonar que tienen tus pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estoy dando buena terapia respiratoria o te estoy haciendo mal? Vamos a producir algo que se llama barotrauma. En algún momento estos pulmones se van a cansar y van a colapsar. Entonces, por eso les dije, no es lo mismo. ¿Cuánto te salió a vos, Esteban? Por 6 serían 447.12. 447. Imagínate, Esteban, si yo te doy 321, ¿cómo va a quedar tus pulmones? Me falta oxígeno. Le va a faltar ¿sí? oxígeno. Necesito, tus órganos van a pedir, ¿sí? Y por eso en algún momento capaz te despierte todo desesperado porque te falta. No te estamos dando lo que te corresponde. A ver, Miguel, ¿cuánto te salió a vos? Multiplicado por 6, 463.68. Sos alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es alto. ¿Cuánto medís, Miguel? Yo mido 1,73. Por eso, ¿sí? Acuérdense, siempre en base a la talla, ¿sí? En base a la talla te da tu peso ideal y posterior a eso vos lo multiplicas de 6 a 10 ml de aire, en promedio 8. En promedio 8, pero vamos a utilizar esta vez el 6, ¿sí? Entonces, esa es la forma de sacar. ¿Cómo sucedería o cómo pasa? Que una vez que vos sepas de que un paciente va a llegar a tu urgencia, hoy ya les pregunte, ¿le midieron? ¿Saben más o menos cuánto por ahí de alto o de alta es? De manera que yo calcule ya, mientras que él llega, yo ya estoy modificando los parámetros del ventilador, ¿sí? Esa es o debería de ser la forma de trabajar. Que yo antes de que llegue mi paciente, yo ya voy revisando o conociéndole. Y lo que a mí me importa no es el peso que tiene el actual, sino el peso ideal de acuerdo a su talla. Por eso, a mí que me digan que pesa 150, a mí no me interesa. Yo necesito saber cuánto de alto o de alta es, de manera a darle a sus pulmones lo que merece, porque los pulmones no engordan. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esta parte del volumen tidal, sí o no? Sí, entiendo. Perfecto. Vamos a pasar. Ejemplo, un paciente con 1.72 metros, con un peso de 105 kilos, haciendo la fórmula a mí me sale que su peso ideal es 68. 68.042, pero lo redondeamos en 68. Multiplicado, él tiene que recibir 544 ml. ¿Sí? Atiendan bien. ¿Qué pasaría si yo multiplicara 105 kilos por 6? Háganlo un poco, 105 por 6. ¿Cuánto sale? 630. 630. Imagínense si yo utilizo el peso que tiene el paciente. ¿Qué le estoy produciendo? El barotrauma. Barotrauma. Le estoy dando de más. Le estoy haciendo que los pulmones se sobretrabajen, se sobreexpongan. Y encima tengo FiO2 al 100%. ¿Sí? Imagínense todo el daño que le estoy haciendo. O sea, en teoría es una terapia respiratoria, pero lo que estoy haciendo en verdad es complicando la vida del paciente, ¿sí? Acuérdense que vamos a ir colapsando alveolo tras alveolo, tras alveolo, tras alveolo, y en algún momento estos vamos a tener un pulmón menos, ¿sí? O menos capacidad de que haya ese retorno o esa circulación con oxígeno a través de la sangre, ¿sí? O sea, en todo el mundo otra vez. Bueno. Entonces acá les muestro una imagen donde dice, mismo adulto, 10 años antes y 10 años después. La misma altura, dice, más peso no es mayor tamaño pulmonar. Entonces el volumen tidal se determina por la talla, no por el peso actual. ¿Estamos? Nunca lo olviden, ¿sí? Y siempre repito,
Cada paciente es diferente. Démosle a los pacientes lo que se merecen, ¿sí? Siempre démosle lo que se merece. Ahora vamos a hablar de PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. En condiciones normales, si no tenemos problemas a nivel a nivel pulmonar, entonces va de 5 a 8. Como promedio podemos usar 6 o 7 o 8. Dícenlo en una frase creo que es un mexicano, no el doctor Zamarro, no sé si le ubican. Dice que 5 de PIT y un vaso de agua no se le niega a nadie, dice. Entonces yo le puedo poner 5 de PIT y está bien. ¿Sí? Está bien, le tengo que dar 5 de PIT. ¿Cuándo bajamos de PIT? Cuando necesitamos retorno de circulación, como por ejemplo cuando tenemos un paciente en paro cardíaco, cuando tenemos un paciente con tromboembolio pulmonar. Yo no le puedo poner 5 de PIT porque eso no va a ayudarme a un retorno circulatorio, ¿sí? Les dije que un paciente en paro cardíaco necesitamos retorno de circulación. Y si yo le pongo 5 de PIT, estoy cortando ese retorno circulatorio. Entonces no estamos logrando hacer algo a nivel pulmonar. ¿Qué otra cosa también hacemos? Le desconectan del ventilador cuando hay paro cardíaco. Comienzan a bucear, ¿sí? Cuando nosotros podemos modificar el ventilador y hacer lo mismo que hace mientras comprimimos. Es una persona menos. Pero ¿qué hacen? Agarran, desconectan el ventilador y comienzan a bucear. Comienzan a enviarle aire a través del ambú o de la bolsa válvula mascarilla. Y no debería. Para eso está el ventilador. Tanta gente pensaron en el ventilador y agarro y yo le desconecto. Sí, eso lo modifico. Busquen cómo modificar un ventilador en caso de un paro cardíaco y les va a salir cómo pueden modificar. ¿Sí? 0 de PIT, le hago el flujo, pongo FiO2 al 100% y cuestiones así que se puede hacer. ¿Sí? No vamos a hablar de eso porque no vamos a complicar. Atiendan bien dónde cambia acá el tema de la PIT o de la presión positiva al final de la expiración. En el caso de que estemos con sobrepeso o de que tengamos un índice de masa corporal por encima de los 30. A ver, ¿se acuerdan cuál es la fórmula para sacar el índice de masa corporal? ¿Se acuerdan? Yo le voy a mostrar y ustedes me van a decir en qué rango estamos. Ahí está. Cálculo de índice de masa corporal. Peso, su peso actual por su estatura al cuadrado. O sea, entre. Hagan un poco y díganme en dónde están. Su bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Hagan sus cálculos y díganme en qué rango están. Les espero. Yo estoy en normal, me marca 20.48. ¿Estás entre cuánto? 21. 20 puntos. Ajá. Genial. Entonces estás en un peso normal. A ver, Miguel, ¿qué tal estás? Normal también, 24.9. ¿Y vos, Esteban, qué tal estás? Yo sí estoy en obesidad grado 1, es 31.7. Sí, yo estoy igual que vos, sí, estoy en obesidad tipo 1. Sí, estamos ahí medio gorditos. Pero bueno, atiendan bien lo que dice en cuanto a la PIP. Si nosotros sobrepasamos el índice de masa corporal encima de los 30, en nuestro caso, por ejemplo, Esteban, nosotros tenemos 31. ¿Sí? Eso ya es obesidad tipo 1. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula? Que si está por encima de 30, ya no es 6 de PIP, es 8 de PIP. ¿Sí? Y si tenemos nuestro índice de masa corporal mucho mayor, o sea, ñandekura, en guaraní significa estoy gordo, muy gordo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo una obesidad tipo 4 o tipo 3 por encima de los 40, ¿sí? Entonces mi PIT o mi presión positiva al final de la expiración tiene que hacer de 10. ¿Sí? Tenemos que modificarlo a 10. Entonces, cuando tengamos un paciente gigante con sobrepeso, entonces hay que saber que tenemos que darle 10 de PIT. ¿Por qué? Porque tanta órgano, tanta grasa, tanta panza, tanto abdomen, hacen que la capacidad pulmonar sea pequeña porque lo empuja hacia arriba. ¿Sí? Bien. Entonces no se van a olvidar de eso, ¿verdad? Genial.
Si es normal, genial, le ponen 6 de PIB, no pasa nada. Pero mientras más gordo o más gorda sea, entonces hay que aumentar la cantidad de PIB. Que ya dijimos qué significa, que la presión que se queda en el alveolo después de la expiración, de manera que estos alveolos no colapsen. Bien, sigamos. Luego vamos a hablar de lo que es el disparo, que ya les comenté un poquitito, que es la capacidad que tiene el ventilador de darse cuenta de que el paciente necesita asistencia y puede medirse a través de flujo o de presión, ¿sí? O sea, que los ventiladores vienen modificados para que vos tengas por flujo o por presión. Si viene por flujo, de 1 a 3 litros por minuto. O sea, esa es la cantidad de flujo que tiene que vencer el paciente para que la máquina se detecte y le ayude. O de presión, en el caso de presión, de menos 0.5 a 2 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces yo modifico 2. En ambos, si quieren poner flujo a 2, está bien. Si quieren poner presión a 2, está bien. Entonces, cuando el paciente despierte o tenga la necesidad de respirar, esa es la cantidad de presión que tiene que vencer. O sea, hace esto y si sobrepasa los 2 centímetros de agua, entonces la máquina le va a abrir la válvula inspiratoria y le va a enviar aire, de manera que este no se desadapte tanto. ¿Estamos bien? Ese es el disparo. Si es flujo, de 1 a 3 litros. Y si es presión, de 0.5 a 2 centímetros de agua, le puedo configurar al ventilador. ¿Estamos? La fracción de inspiración de oxígeno, o la FiO2, ustedes ya saben ya, la necesaria, de manera que nuestra presión parcial de oxígeno sea de 60 a 90 y nuestra saturación sea el objetivo. ¿Cuál es mi saturación objetivo? Por encima de 92. De 92 a 96 está bien. ¿Sí? No hace falta que sature 100% tu paciente. Y es ahí donde cometemos un grave error nosotros que hacemos terapia. Demasiado queremos que sature el 100% y no es correcto. Ninguno de ustedes aquí, ni allá, ni en donde sea, satura el 100%. Siempre estamos entre 98 y 99. 98 y 99. Pero ¿qué pasa? Nos metemos tanto a la cabeza que el FiO2 tiene que ir de acuerdo a nuestra saturación ideal y nosotros tenemos la saturación ideal al 100%. No es correcto. Mientras esté entre 92 y 96, estamos bien. Déjenle ahí, no hace falta que saturen más. Y es más, inclusive es un paciente con EPOC. Nunca saturó más de 92 y nosotros le cargamos FiO2 al 100% de manera que al 100% satura. Estamos ocasionando daño. No le estamos ayudando. ¿Estamos bien? Entonces, siempre esto o la FiO2 va a ir en base a nuestra gasometría. Le hacemos la gasometría, miramos cuánto tenemos de saturación y miramos cuánto tenemos de presión parcial de oxígeno, que va de 60 al 100. Si está por debajo de lo normal, genial, aumentemos FiO2. Si desaturamos o nuestra saturación está por debajo de los 90, genial, aumentemos FiO2. ¿Estamos bien? Bueno. Acá le estaba diciendo yo que es lo que nosotros tenemos a nivel alveolar. Tenemos 78% de nitrógeno a nivel ambiente y 21% de oxígeno. ¿Qué pasa si yo le doy 100% de oxígeno? Hay algo que se llama desnitrogenización. El nitrógeno a nivel alveolar funciona como una cápsula que protege a este alveolo, ¿sí? O sea, sirve como una férula, lo envuelve, es como un cartón que evita que este se colapse. Pero ¿qué pasa si yo le doy 100%, le pongo toda la información ahí? Si yo le pongo 100% de oxígeno, meto aire, meto oxígeno y saco ese cartón que protege a este alveolo, ¿sí? Le desnitrogenizo, ¿sí? Le saco ese nitrógeno, esa férula que le protegía. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno cuando, con el alveolo cuando solamente está con oxígeno? Colapsa, ¿sí? Y es el famoso, lo que le dije al inicio, un biotrauma por mucha cantidad de horas. ¿Y pasa? Sí pasa. Es más, yo le dejo hoy con 100%, le dejé 100% a mi paciente de oxígeno. Y vuelvo el lunes
y le sigo encontrando con 100%. Quiere decir que nadie se tomó la potestad de mirar un poco qué es lo que pasaba con el paciente. Y estuvo así, viernes, sábado, domingo, el lunes a la tarde recién yo vuelvo. Imagínense cuánto tiempo estuvo con 100% de oxígeno. Entonces, le vuelvo a preguntar a ustedes, ¿le estamos haciendo bien a nuestro paciente, sí o no? ¿Qué creen ustedes? No, estamos empeorando las cosas. Si no le estamos ayudando. O sea, es un mundo el tema de la ventilación mecánica. No es tampoco cosa de voy a hacerle por hacerle nomás y vamos a conectarle nomás. Este vos le das estar y ya funciona. No, a cada paciente hay que darle lo que necesita. Y tiene esos parámetros que tenemos que dominar si es que hacemos ventilación. Bueno, entonces nunca lo olviden, nunca más de 100% por más de 2 horas. Miren su gasometría y si es que está dentro de los rangos, bájenle, no hay problema. Ponerle a 80 y después en su próximo control, si es que sale bajo, entonces ahí le aumentás otra vez. Pero si no, seguís bajándole. Esa es la terapia respiratoria ideal, lo que deberíamos de hacer. Bueno, sigamos. La relación inspiración-expiración entonces está condicionada, ya le dije a ustedes, por lo que es la frecuencia respiratoria. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, mi relación IE va a disminuir. Si yo aumento mi flujo expiratorio, también va a disminuir mi relación inspiración-expiración. Y lo mismo en pausa expiratoria. Y siempre va, lo más fisiológico es que sea de 1 a 2. 1 a 2. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a ver si puedo escribir acá. Imagínense que lo que yo estoy escribiendo ahora, hay una línea negra, voy a dibujar una línea negra acá. Esta línea negra es el tiempo. Y obviamente nosotros lo trazamos en 1 minuto. 1 minuto. Acá. Tiene 60 segundos. Y nosotros a nuestro ventilador, apenas tuve una paciente con PIO2 al 100% y pedí que se realizara una gasometría y se valoró nuevamente al paciente. Lo importante es tomar decisiones oportunas y no dejar de ver el objetivo. Asimismo, asimismo, ¿sí? Siempre estar pendiente del paciente, porque acuérdense que los médicos, ¿qué hacen? Ellos se rotan cada 24 horas, pero ¿quién es el que está con el paciente, se enamora de su paciente toda la semana? Nosotros somos los que estamos ahí, le bañamos, hablamos con él o con ella, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ese cuidado, ¿sí? Porque si dejamos pasar, entonces nos volvemos deshumanos, o sea, al final no hacemos lo que es de nuestra profesión, que es amar al ser humano. Por algo nomás hacemos enfermería, porque le queremos a las personas, porque o si no, hubiéramos estudiado informática o contabilidad o qué sé yo. Bueno, imagínense que le ponemos 12 de frecuencia respiratoria. Hagan un poco la división entre 60 y dividido 12. ¿Cuánto le sale? 5. 5. 5 es la cantidad de tiempo, o 5 segundos es la cantidad de tiempo que yo necesito para inspirar y expirar. ¿Cuál es la más fisiológica? Que yo respire 2 segundos, o sea, que yo respire 2 segundos y expire en 3 segundos, de manera a completar los 5 segundos. Entonces yo inspiro 2 segundos y saco el aire en 3 segundos. Mi relación es 1, ¿cuánto? 1-3, ¿sí? 1-3. Pero lo más fisiológico es que sea 1-2. 1-2. Entonces, 5. A ver, dividido 2 es 2.5. O sea que yo respiro 1, 2 segundos y expiro 3 segundos. Esa es la relación 1-2 y eso es lo que tenemos que modificar en nuestro ventilador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una fórmula también. Acuérdense, nunca lo olviden. Siempre la relación más fisiológica entre inspiración y expiración es de 1-2 o 1-3. ¿Sí? 1-3. Un tiempo determinado
de inspiración y el otro de expiración, de acuerdo a la frecuencia respiratoria que yo le propuse a la máquina. Medio complicado suena de explicar, pero se van a dar cuenta que no es tan difícil. Bueno, entonces, ¿cómo yo calculo el tiempo inspiratorio? Divido 60 dividido la cantidad de respiración que yo le puse a Miguel. A Miguel yo le puse 16 de respiración. Entonces, dividido 16. Y este le vuelvo a dividir entre 3. ¿Por qué 3? Porque respiro 1 y mi intención es que sea 1, 2. Y sobran 2. Entonces va a ser 3. 3 momentos. 1 de inspiración y 2 de expiración. 1 de inspiración y 2 segundos de inspiración. ¿Entienden más o menos cómo es? Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. 60 dividido 16, que es la frecuencia respiratoria, dividido 3, ¿cuánto es? 1,25. 1,2. Entonces, tu tiempo de inspiración, el tuyo, Miguel, tiene que ser de 1,2. De manera que tu relación IE sea 1:2. Esa es nuestra intención, que sea lo más fisiológico. ¿Y cómo suele ser? ¿Cómo suelen poner la gente? 1,4, 1,5. ¿Sí? Nunca le miran al tiempo de inspiración. Y es lo que te dice cuánto tiempo. Entonces quiere decir que si yo le doy 1:5, como por suele ocurrir, que yo respiro así, rapidísimo, y extiendo la expiración. En cambio, tiene que ser así. Ese es 1:2. Pero si yo hago 1:5 o 1:4, quiere decir que meto mucho más rápido la inspiración y saco más despacio. Entonces, no le estoy dando el tiempo al ventilador o a mis pulmones de hacer ese intercambio gaseoso que tiene que haber a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque enseguida le meto, es así. Y voy a escuchar el ventilador. Rapidísimo le pasa. Entonces, la intención siempre es hacerlo más fisiológico. 1:2. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? Haciendo mi tiempo expiratorio. Utilizando la fórmula que le di recién. 60 segundos por la cantidad de respiración que es actual en la máquina por 3. ¿Sí? Por 3. Y ahí te va a dar la relación para que vos modifiques en el ventilador. Voy a tratar de compartir en breve un video con mi celular, ya que tengo un ventilador ahí, un simulador, y ustedes van a ir pasándome sus parámetros. Entonces les pido por favor que se acuerden de su volumen tidal, su FiO2, su frecuencia respiratoria, su tiempo inspiratorio, y vamos a ir modificando el ventilador. ¿Estamos bien? No se olviden, anótenlo. Esa es la relación IE. Frecuencia respiratoria, ustedes ya saben que va de 12 a 20, de 16 a 20, en algunas ciudades de 12 a 25, y así. Depende mucho del factor lugar. Factor lugar, porque repito, no es lo mismo acá en Paraguay que respirar en México o respirar en Bolivia, en La Paz, donde hay mucha altura. ¿Sí? Respiramos más rápido estando en un lugar con mucha presión. ¿Sí? Entonces, pero siempre el ventilador se modifica, se toca de acuerdo a nuestra gasometría. Siempre estamos, si vamos a tocar el ventilador, mira la gasometría. ¿Sí? Y en este caso, la frecuencia respiratoria, nosotros miramos el PCO2 o la cantidad de dióxido de carbono que está saliendo, porque no es normal. Atiendan bien. Mientras más rápido respiro, ¿qué estoy sacando de más? CO2. Estoy sacando mucha cantidad de CO2 y no es normal. Pero tampoco es normal que yo respire así. Y hago lo que hago y respiro otra vez. No. ¿Por qué? Porque estoy acumulando CO2. ¿Sí? Y la cantidad de CO2 en sangre va de 35
a 45. Ese es el valor que tiene que mantenerse. Si yo en mi gasometría encuentro que mi CO2 está en 25, ¿cómo estoy respirando? ¿Más rápido o menos lento? O lento, perdón. Si yo en mi gasometría encuentro que mi CO2 en sangre es de 25, ¿cómo estoy respirando? Más rápido. Más rápido. Estoy sacando más CO2. Y si encuentro mi CO2 en 50, Más lento. más lento. Entonces, en base a mi CO2, en base a mi capnografía, voy a modificar lo que es la frecuencia respiratoria y también tiene una fórmula, ¿sí? No es que le voy a bajar, subir nomás como yo quiero, ¿sí? Tiene una frecuencia, una fórmula que se hace de acuerdo al CO2. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria actual, por ejemplo, qué sé yo, 16 es la frecuencia respiratoria actual. Y tengo 25 de CO2, pero yo quiero que tenga 35. Hagan un poco la fórmula. Imagínense que su frecuencia respiratoria ahora mismo sea de 16. Por mi CO2 actual, de acuerdo a su gasometría, que es 25. 400. Dividido la cantidad de CO2 que yo quiero, que es de 35. Ese es el CO2 que yo quiero, o es el valor normal del CO2 en sangre. ¿Cuándo tiene que ser su respiración? 11.4. Excelente, o sea, 11. Entonces ahí vas a agarrar la máquina y vas a bajar tu frecuencia respiratoria en 11. De manera que cuando te vuelvas a hacer tu gasometría, de acá a 4 minutos, pero la gasometría es rápido, o sea, perdón, el CO2 en sangre es rapidísimo. Su modificación es rápida. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo modifico la frecuencia respiratoria y a los 4 minutos ya te puedo hacer una gasometría, si es que no está conectado a un capnómetro, y ya me va a decir, se modificó, y vas a encontrar tu respiración, o sea, perdón, tu CO2 en 35, porque ya hiciste, ya modificaste. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Genial. No lo olviden, guárdenlo, ¿sí? Le va a servir bastante para cuando hagan ventilación mecánica. Siempre se ajusta en base a lo que es el CO2 o en base a lo que necesitamos. Por ejemplo, si estamos ante una acidosis metabólica, no vamos a hablar de ello porque necesitamos hablar de gasometría. En algún otro curso le vamos a pedir a Manuel o a Sebastián que entremos en lo que es interpretación de la gasometría. Porque si voy a modificar mi ventilador, yo necesito entender qué significa la gasometría. Si yo necesito saber cuándo mi paciente está con una acidosis, si es respiratoria, si es metabólica, si es una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica. Necesito conocer la gasometría, ¿sí? Entonces, para en ese momento le voy a guardar esta parte. ¿Estamos? El flujo va de 25 a 60 litros por minuto, siempre lo necesario para una relación 1-2 o 1-3. Y ustedes ya saben cuál es la fórmula de la relación IE. 60 dividido la cantidad de respiración dividido 3. Entonces, una vez que ustedes pongan el flujo, qué sé yo, 30 litros por minuto el flujo. Flujo quiere decir la cantidad de fuerza que va a utilizar la máquina para vencer toda la estructura a nivel ventilación, o sea, a nivel tuya. Imagínense que tiene que ejercer mucha fuerza para meter la cantidad de volumen tidal que vos le programas, que puede ser de 25 a 60. Si yo le pongo 30, está bien, pero cuando pones 30 de flujo, tenés que modificar de nuevo tu relación IE. ¿Estamos? Bien. Voy a ver si es que puedo conectarme yo al Zoom, ¿sí? Y vamos a hacer las modificaciones en un ventilador real. A ver. Un ratito, denme un ratito. Anoten, guarden su fórmula que vamos a hacer de cada uno.
Ahí voy a dejar de compartir un momento y van a empezar a mirar la otra pantalla que le estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Sí. Ahí se ve, ¿verdad? Bien, este es nuestro paciente. Es un paciente que está normal. Normal, un paciente que no está con un distrés respiratorio, que puede ser cualquiera de nosotros. Vamos a modificar el ventilador. ¿Sí? Vamos a modificar el ventilador. Vamos a poner que, vamos a hacer primero de Esteban, después vamos a hacerle de Daylin y luego de Miguel. A no ser que alguien más se conecte con sus cámaras, podemos hacer también de ellos, de manera que se tatúen el día de mañana. Miguel, ¿cuánto medís de altura? Mire que el ventilador ya te pregunta cuánto medís. ¿Cuánto? 1,72. 72. Bueno, entonces vamos a ponerle 2 más. 1,72. Sos hombre, comenzar ventilación. ¿Sí? Ahora tenemos que ver el modo. Acuérdense que tenemos que elegir el modo. Modo volumen. Volumen. Ahí le elegimos el modo volumen, le doy confirmar. Porque puede ser por presión también. ¿Sí? Se dan cuenta que existen diferentes tipos de modos o de modalidades de ventilación. Están los que son controlados por volumen y están los que son controlados por presión. Nosotros vamos a elegir por volumen. Le damos confirmar. Estos son los parámetros que te da para modificar en tu caso, Esteban. Esteban, vamos por lo más bajo. ¿Cuánto querés de FiO2? Perdón, he estado con Miguel, pero no sé, 24. Espera, ¿quién me dijo que era 1,72? Vos, ¿verdad? Miguel. Miguel, perdón, Miguel. Entonces hacemos lo tuyo primero, Miguel. Miguel, ¿cuánto querés de FiO2? No sé, 90. 90, bueno, vamos a poner 90. 90. Confirmar, ya está. Ahora, bit, ¿cuánto querés? Cualquiera, no tengo problema. 5, 6. ¿Está bien? Le dejamos en 5. ¿Cuánto de volumen tidal? 4. No, tu volumen tidal. ¿Cuánto es tu volumen tidal? De acuerdo a tu talla. 463 me salió. 463. Entonces tenemos que poner 463. ¿Podemos poner 460? Voy a ver si puedo poner... No, solamente vamos a dejarle en 460. Ahí está, 460, pues no podemos... De 10 se pone. Ahí, 460. Frecuencia respiratoria. 12. 12. Vamos a poner 12. Ya que vos querés 12, no tenés ningún problema por poner 12. Tu tiempo de inspiración. Perdón, tu disparo por flujo primero. No marqué. 2. ¿Se acuerdan que era? Sí, era por flujo y por presión. Por flujo es de 1 a 5 litros. ¿Sí? Y, perdón, a 3. Y promedio 2. Y si es por flujo es de 0.5 a 2 centímetros de agua. ¿Se acuerdan? Pero vamos a poner 2. Que es lo más natural que suelen ver en todos los monitores. 2.0. ¿Sí? Atiendan bien. Si vos miras, te voy a subrayar acá en la pantalla. Dice 1.4 tu relación IE, ¿ves? Donde estoy mostrando con la flechita. ¿Se ve? Relación IE dice 1.4, dice Miguel. ¿Ves? ¿Se ve, verdad? ¿Qué tenemos que modificar para que tu relación sea 1 en 2? Tu tiempo inspiratorio, ¿te acordás? Acá está el tiempo inspiratorio. Perdón, acá está el tiempo inspiratorio. ¿Sí? ¿Se ve el tiempo inspiratorio? Entonces, ahí, Miguel, yo necesito que hagas la fórmula del tiempo inspiratorio, que es 60 dividido la cantidad de frecuencia respiratoria que tenés, que es 12, dividido 3. Hace un poco. 1,6. 1,6. Entonces, ¿qué tenemos que modificar acá? Tu tiempo inspiratorio. Y mira cómo cambia tu relación IE.
Mira cómo cambia tu relación IE. ¿Ves? Quedó en 1.2.1, que es lo normal. 1 en 2. ¿Estamos bien? ¿Se entiende, Miguel? Súper bien. Genial. Eso es lo más fisiológico. Entonces no es tocar por tocar nomás el ventilador. Es yo toco y modifico de nuevo de manera que sea lo más fisiológico. ¿Estamos bien? Este que dice flow pattern o es rampa inspiratoria, significa la forma en la que va a entrar el flujo. ¿Sí? Ahí le voy a mostrar. Esto que le estoy mostrando ahora. A ver. Ok, confirma. Ahí le muestro. Este que le estoy mostrando ahora mismo es la rampa inspiratoria, que es la forma en la que va a entrar el aire a los pulmones de Miguel. Por ejemplo, si yo le dejo así como está ahí, una rampa descendente, el aire va a entrar así. O sea, va a hacer esto, porque va a entrar mucho más rápido y va a salir despacio. De manera a que a cumplir con los parámetros que vos le diste, que es meter 460, ¿sí? 400 volumen de aire. Entonces vas a meter, vas a sacar así. Pero si cambiamos esto a otro, así, el aire va a entrar así. Va a ser igual, tanto de entrada como de salida. Pero le puedo cambiar también. A que sea así, cuadrático. Cuadrático va a ser así. Y sale otra vez. Y voy a escuchar la máquina que hace ese juego de mete muy rápido y después hace ese juego. ¿Sí? Entonces, prueben en su ventilador el día de mañana si es que tienen la posibilidad. Y van a ver cómo cambia, mete la misma cantidad de lo que vos modificás, pero la forma en la que entra es la que cambia cuando hablamos de rampa inspiratoria. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y ahí le damos confirmar. Entonces, ahora mismo, Miguel, nosotros te estamos ventilando a vos. Y esta sería una ventilación para vos, con tus parámetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Súper. Genial. Vamos a hacer de Daily. Daily, volvemos a elegir lo que es el volumen, la modalidad volumen. Ya está. Ahora vamos a modificar los controles. Ahí, por ejemplo, se ven los controles que... Esperen que... Le doy auto. Modalidad. Vamos a darle este. Espérenme. Confirmar. Voy a volver acá atrás. Voy a tratar de salir otra vez. Mujer, quiero que sea. Mujer. Ahí está, mujer. Ahí, mujer. Bien, vamos a modificar los parámetros de voz, Daily. Frecuencia respiratoria, ¿cuánto querés, Daily? 18. 18, ya quieres 18. Bueno, vamos a darle 18 de respiración. Ya está. ¿Tu volumen tidal cuánto es? 321. 321. No, es lo mismo tu capacidad pulmonar que el de los chicos. 320, ok. ¿Cuánto de PIP? 6. 6. 6 de PIP. ¿Tu oxígeno? 92. 92. 90. 92. Ok. Genial. Entonces se dan cuenta que es diferente cómo cambia todo cuando es diferente el paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Pero hay algo más que tenemos que mirar. Mira un poco tu relación y Daily. ¿Cuánto te figura ahí? 1, 1. 1, 1. ¿Qué tenemos que cambiar? El tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio. Bueno, entonces hacer la fórmula. 60 dividido la frecuencia respiratoria, que es 18 dividido 3. 1.1.
1.1. Entonces, ¿dónde tenemos que cambiar? En tu tiempo inspiratorio. 1.1 tenemos que poner en el caso tuyo para que tu relación, mira cómo está tu relación ahora. 1, 2. 1, 2, que es lo más fisiológico. Entonces ahí le doy OK. ¿Estamos bien? Sí. Genial. ¿Se entiende esto, gente? Sí. Genial. Entonces, último, ahora hacemos el tuyo, Esteban. Esteban, ¿cuánto de frecuencia respiratoria? 15. 15. Hacemos 15. Genial. ¿Tu volumen tidal? 447. 447. ¿Cómo sacaste 447, Esteban? Yo mido 1.80. 1.80. ¿Y multiplicaste por cuánto para sacar tu volumen tidal? Bueno, yo saqué 1.80, por 1.80 me da 3.24 y eso por 23. Por 23 porque sos hombre. Y después multiplicaste por 6, ¿verdad? ¿Está bien? Ajá. Perfecto. Esa es la fórmula del volumen tidal o del peso ideal. Genial. 440 me dijiste. Ajá. Bueno, genial. De PIT, ¿cuánto querés? En mi caso sería 8 por el sobrepeso. Ah, genial. 8, sí, tenés razón. Buenísimo, Esteban. Buenísimo, buenísimo. Buena anotación. ¿Y tu oxígeno? 70. 70. Lo dejamos en 70, que está bien, porque no tenés ningún distrés respiratorio. Entonces lo dejamos en 70. Genial. Ahora miremos los controles o miremos tu relación IE. Y vamos a ver qué tal estamos. ¿Cuánto tenemos? 1, 2 y 0.6. Punto 6. Pero vamos a cambiar para que quede 1 en 2. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué vamos a modificar? El tiempo inspiratorio. Vamos a hacer y decime cuánto es. Serían 2, que serían 90 entre 15, entre 3, me da 2. Sería 60 dividido 15 dividido 3. ¿Está bien? Perdóname, a ver. Si yo le pongo 2, me va a salir 1 en 1. No es esa. Sería 60 dividido la frecuencia respiratoria, que es de 15 dividido 3. ¿Cuánto es? 1.3, perdón. 1.3. Genial. Entonces modifico acá 1.3. Tu tiempo inspiratorio. Ahí. Y mire cómo cambió tu IE. Quedó en 1, 2, 1. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguien más dentro de la cantidad de gente que quiera hacer su tatuaje con el ventilador? Tere, ¿alguien más? ¿Se entiende? Les pregunto. ¿Se entiende esto, gente? Sí, Sí. súper bien. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto quiero dar culmino. Les agradezco un montón. Espero que les haya ayudado. No quiero extenderme más. Quiero decirles muchas gracias y me despido con una lección que dice que hoy pudimos haber aprendido algo. Una lección X, ¿sí? Pero si ustedes, y puedo en ustedes crear esa curiosidad, este proceso va a ser para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ustedes crece esa necesidad de seguir buscando, de seguir aprendiendo más sobre esto, y si les gusta la terapia, bueno, la terapia es un mundo de cosas. Entonces, muchísimas gracias a todos, especialmente a ustedes, Esteban, Miguel, Daylin, que estuvieron ahí con la cámara prendida. Agradezco a Manuel por la oportunidad y a Sebastián desde México y a todos los que están viendo del otro lado. Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Tendrá el nombre de la aplicación que usted está utilizando? Se llama Hamilton. Hamilton. ¿Sí? Tienes que asociarte y posterior a eso te da la posibilidad de que puedas bajar un simulador. Gracias. Gracias, Liceo. Gracias a vos, Miguel. Daylin, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Bueno, Sí, muchas gracias. Gracias a vos.
Manuel. Bueno, ¿tienen alguna consulta antes que demos por terminado esto? Quedó bien claro, entonces. Para mí que son todos, por Bueno. ahora ya van a ir a discutirle a los médicos en la terapia. Sí, eso es lo más duro siempre, tratar de mejorar lo que es nuestro conocimiento y para poder también tener voz y voto a la hora de la toma de decisión. Así mismo es. Bueno, Esa es la- les Sí. recuerdo que esto solamente es una introducción. Próximamente vamos a tener justamente un curso que ya va a ser más extenso, donde vamos a tener la posibilidad de ver las otras modalidades del ventilador. Es que nos explique bien el licenciado Arnold, si es que contamos también con su presencia en aquella Pues, oportunidad. sí, claro. Si es que le gustó, podemos, sin ningún problema. Y Por si no eso. le gustó, bueno, hay muchos instructores de ventilación. Bueno, Podemos ver. bueno, vamos a ver justamente eso en el grupo de WhatsApp, lo que están inscritos justamente ahí. Además, recordarles que la constancia de participación estará en un lapso de 5 días hábiles, o sea que no se apuren en solicitar justamente sus certificados. Por otra parte, en el grupo de WhatsApp sí me pueden pasar sus nombres completos o cómo quiere que aparezca también en el certificado mismo, si es que son estudiantes o son licenciados. Y bueno, Arnold, te agradezco Genial. bastante tu tiempo. Compartir justamente un poco de tu conocimiento para todos. Siempre bienvenido. Y agradecemos también a Sebastián, que lastimosamente está en horario laboral y no puede participar. También al licenciado Leonard, que está justamente en reunión con el Cuerpo de Bomberos. Y a nuestros representantes que son del Colegio de Enfermería. Más que agradecerle bastante y vamos a seguir con esto. Estén más presto, que siempre se va a estar avisando si va a haber otra capacitación. En cualquier momento tenemos más temas interesantes que sean de utilidad justamente para nuestro día a día en el labor. Genial. Yo a las órdenes le agradezco un montón. Ojalá y nos podamos ver próximamente, por lo menos por la virtualidad, por presencia capaz va a ser medio difícil, pero de que nos vamos a ver, nos vamos a volver a ver. Hasta luego y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.